Ya puedes enviarme tus repeticiones de Smash para participar en Nerf para mis subs volumen 2 por medio de Telegram. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que envíes tus repeticiones por ahí. Te estaré esperando. El destello amarillo. Le encanta hacerse el pancake y siempre tiene comezón. Así es, hablo de Pikachu. Y en este capítulo veremos la historia detrás de sus movimientos en la saga Super Smash Bros. Pokémon número 25 en la Pokédex Nacional, proveniente de la región de Kanto, y con una probabilidad de 5% de encontrarnos con este adorable ser, Pikachu, el Pokémon ratón. Aunque el 3 de mayo se dijo que estaba inspirado en una ardilla y no en un ratón, ya no lo puedo ver igual. Es la mascota oficial de Pokémon, y según algunas descripciones de la Pokédex, Pikachu vive en grupo en los bosques. A veces utiliza la electricidad de sus mejillas para recargar a un Pikachu amigo que esté débil. Cuando se siente amenazado, las bolsas de sus mejillas emiten chisporroteos de electricidad, entre otras cosas. La popularidad de Pikachu se debe al anime, aunque este no iba a ser la mascota oficial de Pokémon, y tampoco el Pokémon que acompañaría al protagonista en sus aventuras. El Pokémon que tenía todo ese peso en sus manos era Clefairy, pero por estrategias para atraer a la audiencia infantil y porque Pikachu era más lindo, terminan descartando esos planes para Clefairy. ¿Te imaginas en otra línea temporal alterna a Clefairy con todo el éxito y fama que pudo haber tenido? Aclaremos algo, y es que los movimientos que a continuación te voy a presentar pueden hacer referencia a movimientos que Pikachu puede aprender al subir de nivel o por máquina técnica. Y cuando me esté refiriendo al anime o esté mencionándolo, es solo de forma gráfica. Su animación de Short Hop y Full Hop son originales de Smash. Ya se ha visto a Pikachu brincar en el anime, pero no dando este tipo de vueltas. Su animación al agacharse, ya se ha visto a Pikachu agacharse de esta forma, pero no con una cara de inocencia. Le daré el punto igual. Su animación de Dash, ya se ha visto a Pikachu correr de esta forma, por lo tanto no es original de Smash. Su animación de Grab es original de Smash. ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ah! Su animación de Pummel me parece curioso, y es que Pikachu al correr la electricidad se enciende en sus mejillas, y aquí claramente no. Lo que me da a pensar a mí es que hace referencia a la habilidad electricidad estática, la cual paraliza a tu oponente con el mínimo contacto, y esto se refuerza gracias a su forward throw. Las mejillas no se encienden, pero este arroja a su oponente encima suyo para acto seguido hacer unos movimientos extraños, los cuales generaron múltiple contacto y provocando la electricidad estática. Su back throw puede provenir del movimiento sumisión, movimiento que aprende Pikachu por medio de una MT o máquina técnica en primera generación. Tira al objetivo al suelo, también hiere al agresor. Recuerda que la lógica interna de las sagas añadidas en Smash a veces es omitida. Su down throw puede provenir del movimiento golpe cuerpo, movimiento que Pikachu aprende por medio de una MT en la primera generación. Salta sobre el objetivo con todo su peso, puede paralizar. Obviamente lo segundo no se aplica, recuerda que viene de la lógica interna de Pokémon.
Su Up Throw es original de Smash. Su Jab puede provenir del movimiento Golpe Cabeza, movimiento que Pikachu aprende por medio de una MT en la segunda generación. Lanza un potente cabezazo que puede hacer retroceder al objetivo, aunque en Smash funciona de una forma distinta. Su Dash Attack puede provenir del movimiento Derribo, carga desmedida que también hiere al agresor, movimiento que Pikachu aprende por medio de una MT en la primera generación. Su Forward Tilt no veo que provenga de algún movimiento que pueda aprender, así que asumiré que es original de Smash. Su Up Tilt proviene del movimiento Atizar, golpea con las extremidades. Sí, así de simple, esa es la descripción. Pero si la ponemos en inglés, dice lo siguiente: el oponente es atacado con una larga cola, enredaderas, entre otras cosas. Entre otras cosas diría yo que las extremidades, brazos, piernas, no sé, usa la imaginación. Movimiento que Pikachu aprende al llegar al nivel 20 en la primera generación. Y no solo su Up Tilt, también su Down Tilt y Up Air. Su Neutral Air proviene del movimiento Chispa, movimiento que Pikachu aprende al llegar al nivel 26 en la séptima generación. Su Back Air es original de Smash, pero tiene nombre y se llama Planeador. Su Down Air es original de Smash, pero tiene nombre y se llama Onda Voltio Aspa, el cual puede ser una variación del movimiento Onda Voltio, aunque este movimiento no existe en la saga de Pokémon. Y Onda Voltio es un movimiento que Pikachu puede aprender por medio de una MT en la tercera generación. Ataque eléctrico rápido e ineludible. Y creo que la descripción le cae exactamente al Forward Air, movimiento que es casi similar a Onda Voltio Aspa y claramente tienen sus diferencias. Su Forward Smash proviene del movimiento Rayo, movimiento que Pikachu aprende al llegar al nivel 26 en la primera generación. Su Up Smash, a pesar de parecerse al movimiento Cola Férrea, en realidad es original de Smash. Su Down Smash es original de Smash, pero tiene nombre y es Flor Eléctrica. Ahora hablemos de sus movimientos especiales y de una forma un poco chistosa. Pikachu usa Impact Trueno. Antes de que usen Tormenta Arena contra mí, déjenme explicarles esto. Supongo que son problemas de traducción. En inglés es Thunder Jolt, movimiento que no existe en los juegos de Pokémon, pero sí en el juego de cartas coleccionables. Según las traducciones al español, las únicas que tienen coherencia serían Rayo y Impact Trueno. Obviamente Rayo ya mencionamos que es su Forward Smash y no puede ser el mismo movimiento. E incluso Impact Trueno cae mucho mejor debido al daño que realiza este mismo ataque. Pikachu usa Cabezazo. Este ataque proviene del movimiento Cabezazo. Primer turno se prepara y sube la defensa del usuario. Segundo turno, da el cabezazo. Creo que no hace falta responder que la lógica interna de Pokémon no vale aquí, ¿verdad? Pikachu usa Ataque Rápido. Este ataque proviene del movimiento Ataque Rápido. Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. Obviamente en Smash funciona distinto, incluso utiliza propiedades eléctricas. Pikachu usa Trueno. Proviene del movimiento Trueno. Invoca un poderoso trueno que impacta consigo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué el trueno debe caerle a él y no a su objetivo, como en las animaciones de los videojuegos? La respuesta se encuentra en la Pokédex de la segunda generación.
Levanta su cola para vigilar los alrededores. A veces puede ser alcanzado por un rayo en esa pose. Lo que me da a entender a mí es que este ataque se comporta de una forma tanto como un mecanismo de defensa. Pikachu usa placaje eléctrico. Este ataque proviene del movimiento placaje eléctrico. Quien lo usa electrifica su cuerpo para luego atacar. Se hiere mucho a sí mismo, pero puede paralizar al objetivo. Este ataque es, por así decirlo, especial, y es que para que Pikachu pueda aprender este movimiento necesitas procrear un huevo, teniendo equipada una bola luminosa. Luego de unos 2805 pasos nacerá un Pichu con placaje eléctrico y tendrás que evolucionarlo con una base de amistad. Y esto obviamente en Smash la lógica interna se la suda. Su primera apariencia es el diseño actual de Pikachu. Recuerda que esta ardilla a sus principios era regordete. Su segunda apariencia. La coloración que tiene este Pikachu hace referencia a un Pikachu apodado en Pokémon Stadium y a un Pikachu variocolor o Shiny. La gorra que lleva puesta hace referencia a Red. Su tercera apariencia. La coloración que tiene este Pikachu hace referencia a un Pikachu apodado en Pokémon Stadium y la banda que lleva puesta hace referencia a Bruno. Su cuarta apariencia hace referencia a Ethan. Su quinta apariencia es original de Smash y ha aparecido desde el Super Smash Bros. 64. Su sexta apariencia hace referencia a Calm. Su séptima apariencia es una Pikachu hembra. Y el gorro que lleva hace referencia a Salem. Su octava apariencia también es una Pikachu hembra, pero se llama Coqueta, y esta, a diferencia de las demás hembras, posee una mancha en la cola. Y el estilo que lleva es el de pica libre, incluso esta misma fue invitada en Pokémon Tournament. Su entrada al escenario, Pikachu es lanzado de una Pokébola, y la animación me recuerda a Pokémon Battle Revolution. Puedo decir con certeza que proviene de ahí. El logo que representa a la saga Pokémon es una Pokébola. Su town superior puede hacer referencia a esta descripción de la Pokédex. Cuando se siente amenazado, las bolsas en sus mejillas emiten chisporroteos de electricidad. Su town hacia los lados puede hacer referencia a que Pikachu le encanta romper la cuarta pared. Su town inferior, pues, no sé, es original de Smash. Su animación de Shield Break puede hacer referencia a cuando un Pokémon queda fuera de combate. Su canción de victoria es una variación del tema principal de Pokémon Edición Rojo y Azul. Primero escuchemos la versión original. En conclusión, Pikachu es un completo. Elige al próximo que quieres ver en mi canal. Deja en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente entre estos dos. El que tenga más comentarios será el próximo. Y esto ha sido todo, chicos, chicas. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like, compártalo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.